esta mañana tan hermosa. Y habéis visto que nos hemos traído el lema del Congreso, ¿no? Nos lo trajimos, lo traíamos ahí en el coche, ahí un poquito apretado. Pero ha sido un tiempo muy bueno. Tenéis las plenarias en el grupo y realmente hay plenarias muy buenas. Os animamos a que podáis escucharlas y podáis disfrutarlas en este tiempo en el que estamos. Bueno, y no voy a tomar mucho más tiempo, sino que voy a ir directamente a la palabra. Ahí a los de media, deciros que os dejé 2 fotos preparadas, que en el momento en el que os diga me las ponéis. Pone un nombre muy gracioso, son las 2 primeras. Así que la que pone 1 es la 1 y la que pone 2 es la 2. Espero no haberme equivocado en el orden y no ponerlas del revés. Pero bueno, vente conmigo rápidamente a Hebreos 3:15. Hebreos 3:15, me imagino que ya estamos grabando, ¿sí? Hebreos 3:15, ahí donde estás, búscalo. Y vamos a comenzar con este pequeño texto, aunque luego vamos a ir añadiendo un poquito más del libro de Hebreos y del libro de Segunda de Crónicas, pero en esta mañana quiero dejar esta impronta en tu corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tenemos ahí? Los que no están, que no lo digan. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Lo repetimos? Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Seguro que alguna vez en tu vida has escuchado la frase que te voy a decir a continuación. La cabra tira al monte. ¿Te suena o no? De toda la vida, ¿que sí, Luis? La cabra tira al monte es una frase que estamos muy acostumbrados a escuchar. Y sabes, el pasado lunes, mientras que asistíamos al velatorio de la tía de Fanny, de la pastora, de mi esposa, mientras que estábamos allí en el tanatorio de Rota, de repente apareció por allí una cabra. Ponme la foto, y ya la que pone cabra 1, ya la puedes poner por ahí a ver qué aparece. Espero haberlo puesto bien y no haberlo cambiado. Ahí está. Ahí tenéis a la amiga conmigo. Había un rebaño por allí cerquita de ovejas y entre todas esas ovejas que estaban pastando en su prado había una cabra. Y esa cabra se salió del rebaño y acabó por allí cerquita. Esos son los jardines que están justo enfrente de la puerta de lo que es el tanatorio. ¿Y qué hizo esa cabra? Bueno, veis que me acerqué, muy amigable, todo eso. Pero de repente la cabra se fue acercando poquito a poco hacia la zona de entrada. Y puedes ir poniendo la siguiente foto. Y comenzó a comerse todas las plantas que formaban parte de la ornamentación del lugar donde estábamos, ¿no? Le dio cuenta muy bien al poto, a la palmera. Si ves ahí, la palmera tiene hojas. Cuando volvimos a ir el martes, la palmera ya no tenía hojas. Y todo lo que es el poto ese verde había desaparecido. Así que si quieres hacer podas en tu casa, contrata a una cabra. Te lo va a hacer rápidamente. Poco a poco ella fue a mordisquearlas, comerlas. Y habíamos allí unos pocos y nos dedicamos en turnos a ir alejándola. Llegó una ocasión en la que la cojo por los cuernos y me la llevo hasta el prado de enfrente, un prado verde, hermoso, con pastos extraordinarios, donde cualquier cabra sería feliz. Pero ¿sabéis a los pocos minutos dónde estaba la cabra? Comiéndose nuevamente la palmera, comiéndose nuevamente las macetas. Y nada, ya nos dimos por vencidos. Llegó un momento en que incluso la vimos por dentro de las salas de allí del tanatorio, paseándose tranquilamente. La cabra al final hacía lo que le daba la gana, era perder el tiempo. Querer alejarla de allí era para nada. Una y otra vez, esa amiguita de 4 patas volvía nuevamente a liarse con las macetas que estaban en la entrada de ese tanatorio. Y en ese momento Dios habló a mi corazón. En ese momento Dios habló a mi vida. Y fíjate de qué forma más extraña surgen los sermones. Pero ahí Dios puso una palabra en mi alma y dijo, la cabra tira al monte. Y es que es verdad, aunque la alejabas, volvía.
Y eso me hablaba de cómo el ser humano muchas veces se comporta como una cabra. El rebaño que había allí cerquita era todo de ovejas, un rebaño ordenado, pastando en el lugar que tenía que pastar. Pero la única cabra que había estaba comiéndose las macetas en la entrada del tanatorio. Vente conmigo a Hebreos capítulo 3 nuevamente y vamos a leer desde el versículo 8 y luego vamos a ir a Segunda de Crónicas capítulo 30 para tener estos dos textos en este día donde podamos ir moviéndonos a través de ellos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pégate un salto, ve mejor dicho hacia atrás al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, ahí en el Antiguo Testamento, y busca el versículo 7. Y fíjate lo que dice ahí. Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Es interesante los dos pasajes que hemos leído. Uno hace referencia al pueblo de Israel cuando sale de Egipto y cómo en medio de todo ese trayecto Dios tiene que tratar con un pueblo de dura cerviz, con un pueblo de corazón duro, con un pueblo que tenía muchos rasgos similares a las de nuestra amiga la cabra, que una y otra vez volvía a lo que un día fueron. Y también en Crónicas encontramos un momento donde el libro de Crónicas es muy interesante porque hace un repaso de todo lo que es la historia del pueblo de Israel hasta ese momento. Y ahí está recordando algo tan interesante como que han sido un pueblo rebelde, que una y otra vez Dios ha tenido que tratar con ellos de una forma especial, pero que aún en medio de ese trato hay una oportunidad. Hay una salida, se puede alzar la mirada y buscar al Dios que los rescató para crear de ellos una gran nación. Y sabes, eso cuando lo aplicas a tu vida, tú y yo tenemos esa misma oportunidad. Tú y yo hemos sido llamados a ser esa real nación santa que Dios ha buscado y ha rescatado para ser hoy por hoy su iglesia. En muchas ocasiones la Biblia nos advierte sobre el peligro de endurecer nuestro corazón, sobre el peligro de ser de dura cerviz. ¿Frente a qué? Frente a lo que Dios nos enseña, frente a lo que la palabra nos declara. Y es que la expresión ser duro de cerviz se refiere a la terquedad y a la resistencia a seguir, y en el caso nuestro, a seguir el camino, el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. En el caso de nuestra amiguita era a salir de ahí, a ir a pastos buenos para dejar de destrozar aquello que estaba puesto en el adorno. Pero endurecer el corazón no es otra cosa que una decisión propia. Tú mismo eres quien decides endurecer tu vida. Tú mismo eres quien decide apartarse del consejo de Dios. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al otro, Decimos, no, el diablo que me tentó. No, la maldad que hay en mí.
Mira, tú mismo eres el que decide. Tú eres el que vas a dar un paso hacia la voluntad de Dios o vas a dar un paso lejos de ella. Está en ti el ser o no parte de ese pueblo adquirido por Dios. Mira, endurecer el corazón es una decisión que cierra el corazón a querer escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántas veces encontramos en medio de la congregación hombres y mujeres que aunque están formando parte del pueblo, que aunque son parte del rebaño, como era el caso de esta cabra en medio de un rebaño de ovejas, no dejaba de ser una cabra, no dejaba de ser un animal terco, duro de cerviz, cuyo corazón estaba endurecido? Y ya podías alejarla de donde quisieras, que volvía nuevamente a lo que ella quería hacer. En un mundo donde la rebeldía y la independencia son a menudo valoradas, necesitamos volver nuestro corazón a la necesidad de someternos a Dios. A la necesidad de morir a nosotros mismos y comenzar nuevamente a estar sujetos a los principios de su palabra. Yo quiero hoy intentar de ver rápidamente lo que significa ser duro de cerviz y las consecuencias que el serlo trae a nuestra vida. Y cómo poder cultivar un corazón receptivo que esté alineado con la voluntad de Dios. Cómo poder ser hombres y mujeres que andan en comunión y en obediencia a Dios y no separados y alejados de Él. Entonces, ¿qué significa ser duro de cerviz? Mira, ser duro de cerviz es una metáfora bíblica que describe a alguien que es obstinado y terco. ¿Hay algún obstinado y terco aquí en esta mañana? Más de uno, Señor, empezando por mí. Especialmente, el problema está cuando esa obstinación y esa terquedad la llevamos a nuestra relación con Dios, a lo que Dios quiere cambiar en nosotros, a lo que Dios quiere transformar en nosotros. Esta expresión viene de la agricultura, donde los animales que no obedecían, caso de la cabra, se les decían que eran duros de cerviz, porque no eran capaces de hacer las cosas conforme tenían que hacerlas. Era un animal difícil de controlar, especialmente aquellos bueyes que iban con las yuntas. ¿Sabéis? Al buey se le dirigía con una especie de pincho que le iban dando para que el buey fuera dirigiéndose y fuera haciendo los surcos correctos. Cuando el buey hacía lo que le daba la gana, se decía que era duro de cerviz, que iba donde él quería, no se sujetaba a la dirección del agricultor. En términos espirituales, esta actitud se manifiesta cuando las personas se resisten a ser guiados por Dios. Cuando las personas eligen seguir sus propios caminos e ignorar el mandato y la voluntad de Dios. Y lo hemos visto en los dos textos que hemos leído. En el pueblo de Israel, desde el comienzo de su historia, fue un pueblo duro, complicado, que se obstinó en no caminar dentro del propósito de Dios una y otra vez. Por eso cuando estos pasajes, cuando esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, los israelitas conocían bien el término de dura cerviz. Por eso cuando el Señor lo usó para describirlos, entendieron el mensaje. Entendieron de qué se les estaba hablando. Un agricultor se frustraba cuando intentaba arar y el buey no se dejaba guiar. Eso era frustrante. Seguramente a aquel buey le había costado dinero, seguramente le había costado tiempo, seguramente era la única herramienta que tenía para preparar la tierra. Pero cuando un buey era de dura cerviz, se convertía en una gran decepción, ya que no cumplía la tarea que debía realizar. ¿Te imaginas qué siente el corazón de Dios cuando mira a su pueblo y encuentra hombres y mujeres de dura cerviz? ¿Te imaginas el alto precio que ha sido pagado por cada uno de nosotros? ¿Te imaginas el corazón de Dios cuando nos mira y dice: hijo mío, hija mía, ¿por qué no entras en mi propósito? ¿Por qué no caminas dentro de mi voluntad? Cuando el pueblo escogido por Dios se negó a amarlo, a honrarlo, se negó a obedecerlo, no estaba viviendo para el propósito para el cual Dios
lo había escogido como suyo. Hoy tú y yo somos ese pueblo escogido por Dios. Hoy tú y yo formamos parte de su iglesia. Y se repite la historia. La iglesia a veces se asemeja a ese güey que no cumple su propósito al que fue llamado. Por eso un día más yo quiero animarte a alzar tus ojos. Alza tus ojos. Levanta tu mirada y alinéala con la visión de Dios. Alinéala con el propósito de Dios. Dios les dejó claro su voluntad a los israelitas. Y su desobediencia fue justamente llamada dureza de cerviz. Mientras Israel se rebelaba contra Dios, ¿sabes lo que estaba haciendo? Ignoraba esa aguja que el agricultor lleva para dirigir al buey. Estaba ignorando la dirección de Dios para intentar volver a reencaminarlos en el propósito que Él tenía con ellos. Y es nuestro tiempo como pueblo de Dios de dejarnos guiar por Él para cumplir el mandato al cual hemos sido llamados. Amén. Aún estamos en el momentum. En el 24 tuvimos un momentum a nivel local, pero estamos en un momentum a nivel nacional. Esteban, el primer mártir cristiano, ¿te acuerdas de él? Ese que narra la palabra, que murió apedreado. Él utilizó el término dura cerviz cuando le dijo a los discípulos que habían asesinado a su Mesías. Fíjate, Hechos 7, 51, 52 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Por decir la verdad, es que Esteban fue un mártir, fue asesinado. Por decir la verdad, él fue apedreado. En el versículo 8 del 2 de Crónicas capítulo 30, lo hemos leído, dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. Y eso es una advertencia. Eso es una llamada de atención. Es como esa señal que ves que pone prohibido el paso, prohibido caminar por esa senda, por esa dirección. Esa palabra nos desafía a examinar nuestra actitud hacia la autoridad divina. ¿En qué lugar está puesto Dios en tu corazón? ¿En qué lugar está puesto Dios en tu día a día? Esa advertencia nos lleva a considerar las implicaciones de nuestra rebeldía o sumisión a la voluntad de Dios. ¿Realmente te sujetas al propósito de Dios? ¿Realmente nos sometemos al llamado y al propósito para el cual Él vino a buscarnos? Muchas veces la dureza de cerviz es una respuesta directa en contra de la autoridad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque nos resistimos. Y es porque no queremos perder el control de nuestra propia vida. No queremos perder ese volante que nos permite llevar nuestra vida al rumbo que nosotros queremos llevar. Y ahí comienza esa testarudez, comienza esa dureza de corazón, porque dudamos de las intenciones y de los planes de Dios para nosotros. Al igual que esa cabra, cuando la llevábamos a los pastos, no sé qué pensaba que iba a encontrar allí. Muchas veces nosotros dudamos que lo que Dios tiene dispuesto para nosotros es mejor que lo que nosotros consideramos. Y corremos el riesgo de alejarnos del cuidado de ese buen pastor. Mira, el orgullo puede llevarnos a creer que no necesitamos la dirección o la intervención divina en nuestra vida. Pero más que nunca el ser humano necesita de Dios en su corazón. Más que nunca el ser humano necesita que Dios marque la dirección para sus vidas. Y escúchame bien, quizás te va a sonar extraño lo que te digo, pero más que nunca la iglesia necesita que Dios sea el centro. Necesita que Dios sea quien dirija a su pueblo. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
espíritu. La dureza de cerviz no solo viene por el orgullo, sino que puede venir por la falta de fe en las promesas y en el poder de Dios. Cuando dudamos de su capacidad para obrar cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Cuando dudamos de su capacidad para abrir puertas donde no las hay. Para allanar el camino donde quizás es dificultoso andar. Para hacer que los montes se bajen y los collados y los valles comiencen a aparecer. Ahí estamos cerrando nuestro corazón a su guianza. Y ahí nuestro crecimiento espiritual se detiene. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y eso nos lleva a la otra pregunta, ¿qué endurece nuestro corazón? Mira, la dureza de cerviz nos puede conducir a que nuestro corazón se endurezca. Y es que cuando resistimos la voluntad de Dios, cuando dejamos de caminar en sus consejos, cuando comenzamos a mirar nuestra propia sabiduría, ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes quién comienza a ocupar ese lugar en tu vida y en la mía? El pecado. El pecado comienza a hacerse con el espacio. Y nuestro corazón comenzará a andar en pos de aquellas cosas que no le agradan a Dios, llevándonos cada día a estar prisioneros nuevamente de aquello de lo que Jesús nos libró a través de la cruz del Calvario. Y ese pecado nos irá aislando de la voluntad de Dios. Y tu corazón, ese corazón que un día era como una piedra y que Jesús transformó en un corazón de carne, volverá a cobrar dureza. Y no será permeable a las palabras del Espíritu Santo. No será permeable al consejo de Dios para ti. Y te irás aislando. Y sabes, y lo digo por experiencia, a menudo nos cuesta escuchar la voz de Dios. Hay ocasiones en que decimos, Señor, no escucho tu voz. No entiendo, no conozco. ¿Y sabes por qué? Porque persistimos en nuestra propia sabiduría y eso nos conduce a alejarnos y a apartarnos de su consejo. Eso nos lleva a practicar el pecado y así nuestro corazón comienza a endurecerse. ¿Y cuáles son las consecuencias de ser duro de cerviz? Mira, esas consecuencias pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y en nuestras relaciones con Dios. Y como consecuencia, en tus relaciones con aquellos que están alrededor. Porque lo que Dios obra en ti impacta a tu entorno. ¿Lo crees? Pero cuando tú le cierras la puerta a la dirección de Dios y al mover de Dios en tu vida, estás cerrando la puerta a que Dios pueda impactar tu entorno a través de lo que Él ha hecho en ti. La Biblia nos muestra que la terquedad espiritual conlleva una serie de resultados negativos. Desde la pérdida de bendiciones hasta que Dios tenga que actuar y traer disciplina. Y lo vemos en la palabra. Cuando el pueblo era terco y se alejaba de Dios, ¿qué venía? Venía el cautiverio, venía la opresión, venía el hambre, venía la sequía, venía el trato de Dios para ellos, ¿sí o no? Y es que al rechazar la guía y la corrección de Dios, nos exponemos a transitar por caminos que nos van a llevar a la dificultad y que nos van a llevar al dolor. Que nos van a llevar a las luchas y a las batallas. En lugar de caminar en ese espacio de paz, en esos pastos verdes que Él tiene preparado para nosotros. En vez de disfrutar lo que Él ya ha dispuesto, vamos a ir a comer algo tan tóxico como podía ser una palmera o unas hojas de esas de cinta de trepadora que son súper tóxicas. Yo creo que la cabra no sabía ni lo que estaba comiendo. Y es que cuando damos prioridad a nuestra voluntad frente a la de Dios, lo único que vamos a hallar será esclavitud y separación. Aún cuando lo que nos rodea aparentemente sea atractivo. Aun cuando lo que ven nuestros ojos aparentemente sea extraordinarios. Vamos a ver 3 consecuencias que se producen o que producen la dureza de cerviz y la dureza del corazón. La primera es la separación de Dios.
Cuando endurecemos nuestra cerviz, el resultado inmediato es que nos separamos de la relación íntima que Dios desea tener con nosotros. Comenzamos a distanciarnos y alejarnos de su voluntad. Y esa separación no solo afecta a nuestra vida espiritual, sino que afecta a cada una de las áreas de nuestra existencia. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa conexión que deberíamos tener con su presencia comienza a desvanecerse. Y eso no solo afecta a tu relación con Él, sino que afecta también a tus relaciones con aquellos, como te decía antes, que te rodean. La dureza de cerviz te alejará de Dios, pero también te alejará de aquellos que forman parte de su pueblo. Lo segundo es la pérdida de bendiciones. Mira, la terquedad puede hacernos perder las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Al no caminar en obediencia, nos desviamos del plan divino. Nos desviamos de su proyecto, ese que está diseñado para nuestro bienestar. Jeremías 29:11 dice, lo conoce seguramente la primera parte, esa que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Recuerdas el año pasado? Decíamos que el no estar atento al propósito de Dios, al corazón de Dios, podía hacernos perder ese espacio, ese lugar donde Él quería tenernos para ser impulsados en ese momentum que Él iba a llevar a cabo. Ser duros de cerviz, ser duros de corazón nos puede llevar a perdernos el momentum de Dios. El tener los ojos puestos en nuestro propio deseo nos llevará a perder su bendición, aquello que Él tiene en su mano para depositar sobre tu vida. Tercero, disciplina divina. A menudo la dureza de cerviz nos hace encontrarnos con la disciplina de Dios. Y doy gloria a Dios por ello. Y gracias a Dios por ello. Puede ser que hablar de disciplina suene duro, pero peor sería que Dios nos desechase para siempre. Peor sería que Dios no quisiera intervenir, pero Dios interviene. Y a menudo la dureza de servir nos va a hacer pasar por procesos de disciplina de parte de Dios. Una herramienta que Él tiene para corregirnos, para guiarnos de vuelta a su camino. Es ahí cuando el pastor saca esa vara para golpear a la oveja o a la cabra que se ha escapado de donde tenía que estar. Y aunque esta disciplina no es agradable, es necesaria. Hebreos 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira, tengo una noticia para ti: la disciplina no es para arruinar tu vida. La disciplina no es para desecharte, sino todo lo contrario, es para levantarte y restaurarte. Ese es el propósito de la disciplina. Es para hacerte volver en ti y decir: ¿qué hago caminando según mi propio deseo cuando Dios me está llamando a caminar en su voluntad y en su propósito? Cuando te encuentras con la disciplina de Dios, ten algo seguro en tu vida, y es que Él te ama con un amor inigualable, con un amor incomparable. Él no te ha desechado. La dureza de cerviz puede llevarnos a ser tratados por Él. Y cuando eso ocurra, lo único que deseo para tu vida y para la mía es que reaccionemos. Amén. Que reaccionemos. Quiero terminar en este día con un tercer punto que es esencial. Y es que no podemos ser de dura cerviz. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Dile al que tienes al lado: mira, no puedes ser de dura cerviz. Es imperativo, es decir, es un mandato que como hijos e hijas de Dios nos comprometamos a no ser de dura cerviz. La exhortación bíblica es clara.
debemos suavizar nuestros corazones y ser receptivos a la voz de Dios. Ser receptivos a su consejo. Ser receptivos a aquellos que Él nos va a traer. Mira, este compromiso no solo va a impactar nuestra relación individual con el Señor, sino que va a ser un impacto para toda la congregación. Va a ser un impacto para toda esta ciudad. Va a ser un impacto para esta nación. El día que el pueblo de Dios realmente sea un pueblo que escucha con atención y que obedece sin preguntas el propósito de Dios, algo va a cambiar en medio de esta generación. Algo va a ser transformado en medio de este tiempo. Al mantener nuestros corazones sensibles a su amor. Es decir, a mantener una relación de adoración íntima y cercana, donde la presencia del Espíritu Santo es bien real en nuestro día a día. Es bien real. Vamos a promover una cultura de obediencia y reverencia dentro de la iglesia, pero también fuera de ella. Allí donde un hijo, una hija de Dios esté, va a hablar acerca de quién es Dios. Va a reflejar quién es Él. Y ahí se va a fortalecer nuestra identidad y nuestra misión. ¿Y cómo lo haremos? Cultivando un corazón obediente. ¿Cuántos habéis sido desobedientes alguna vez? Venga. Todos tenemos cara de bueno mientras que estamos durmiendo. Y algunos ni cuando duermen. Pero en algún momento hemos sido desobedientes. Si no, algún día le preguntamos a vuestros padres. O a alguien cercano. La obediencia a Dios es necesaria. La obediencia a Dios nos va a llevar a tener un corazón sensible a su propósito. Cuando tú obedeces la voluntad y el propósito de Dios, preparas el terreno para que su palabra enraice. ¿Sabes lo que es enraizar? Quedarse bien agarrado. Ahí la tierra no se va, ahí el árbol no se cae, ahí se sostiene. Y que produzca un fruto abundante en nuestras vidas. Dice Lucas 8:15, esa parábola. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, aquellos que obedecen. Aquellos que no solo la escuchan, sino que la ponen por práctica día tras día, a pesar de lo que vean, a pesar de lo que oigan, ellos saben dónde está el propósito de Dios. Segundo, impactando la iglesia. Nuestra disposición a ser moldeables y obedientes tiene un impacto directo en medio de la congregación. Si tú eres alguien que obedece el propósito de Dios, si tú eres alguien que cumple la voluntad de Dios, vas a impactar directamente en que la iglesia allí donde estás sea una iglesia, y vamos a escucharlo mucho en estos próximos años, saludable. Sea una iglesia que cumple unos parámetros correctos delante del corazón de Dios. Y esa iglesia va a crecer. Esa iglesia va a avanzar, porque cuando la iglesia es saludable, el que está perdido, el que está enfermo, el que está alejado del propósito y de la voluntad de Dios, se va a fijar allí donde hay salud, allí donde hay abundancia, allí donde hay vida, allí donde hay amor y allí donde hay perdón. Y va a venir, no a buscarte a ti ni a buscarte a mí, va a venir a buscar a aquel que es capaz de cambiar el corazón de aquellos que están quebrantados. Un cuerpo unido y sujeto a la cabeza que es Cristo. A través de un arma poderosa que es el testimonio y el servicio. Efesios 4 dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En qué dice? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo último es testificando ante el mundo.
al vivir vidas de obediencia y humildad, vamos a reflejar a este mundo el carácter de Cristo. Vas a hablar acerca, como escuchábamos al comienzo de la reunión, vas a hablar acerca de lo que Él ha hecho en ti. Porque tu testimonio de cambio, tu testimonio de obediencia a Dios puede ser el puente que lleve a otros a buscar su voluntad. El puente que lleve a otros de repente a dejar de ser duros de cerviz para comenzar a ser corazones moldeables y quieran explorar la fe y le conozcan. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Damos gracias a Dios. Hemos explorado en esta mañana la importancia de no ser duro de cerviz. La importancia de cultivar una actitud de humildad y de obediencia delante de Dios. Y si vas a la palabra de Dios y la lees desde el comienzo hasta el final, vas a ver que resistirte a la voz del Señor solo nos lleva a una cosa, que es a la pérdida y al dolor. Solo nos lleva a caminar fuera de lo que Dios ha estipulado. Mientras que abrir nuestros corazones a su dirección nos va a conducir a la restauración, nos va a conducir a la sanidad, nos va a conducir a la bendición de Dios obrando sobre toda nuestra vida. La historia de Segunda de Crónicas nos llama a aprender de los errores del pasado y a buscar una relación más profunda y comprometida con nuestro Creador. Mira, el llamado es claro: no endurezcamos nuestra cerviz. No endurezcas tu corazón. En lugar de hacer eso, céntrate y esfuérzate en buscar la sensibilidad a la voz de Dios. Esfuérzate en cambiar y seguir su dirección. Al hacerlo no solo vas a encontrar un camino lleno de esperanza, no solo vas a encontrar un camino lleno de propósito, sino que también vas a ser alguien que va a cumplir el llamado para el cual Él nos trajo. Vas a ser luz en medio de las tinieblas. Vas a ser aquel que alumbre las buenas noticias, que diga y hable acerca de quién es Jesús, mostrando el poder transformador del amor y la misericordia de Dios. Yo quiero que en esta mañana, ahí donde estás, puedas preguntarte si hay áreas en tu vida donde te estás resistiendo a obedecer a Dios. Que te preguntes cómo puedes comenzar a hacer cambios para que tu corazón endurecido, para que tu cerviz que quizás esté testaruda, pueda comenzar a ser receptiva de la voluntad de Dios. Como creyentes tenemos la responsabilidad y el privilegio de modelar la obediencia a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Ponte de pie.